Acabo de pasar mi tiempo a solas en números, acabo de hacer un poco de ejercicio, entonces disculpe si huelo feo, pero quisiera aprovechar el tiempo y tratar de compartir un poco de lo que ha pasado en estos días en mi tiempo a solas en el libro de números. Se estancó el estudio un poco. Y esto, yo no sé cómo es usted cuando tiene un estudio y se estanca. Usted se estanca un poco en el estudio. Yo hago una de dos cosas. O lo dejo por un tiempo para que la mente siga masticando ahí inconscientemente. Esto a veces como que me ayuda. O a veces como en este caso, yo paro de hacer todo lo demás y meto más tiempo en lo que es el estudio que me ha estancado. Y esto como que pasé como una semana o 2 semanas tratando de pasar un poco más de tiempo enfocándome en el estudio de números. Estoy ya casi para terminar el bosquejo del libro. Creo que eso salió bien. Y por alguna razón, desde cómo salió, estoy ya terminando el bosquejo en el libro o en el capítulo 14. Si usted ha leído el libro de números, usted sabe que el libro de números tiene que ver con los 40 años, 38 años, pero 40 años de Israel andando errantes en el desierto por su desobediencia a Dios. Y el capítulo clave, el capítulo donde vemos toda la historia cambiar, es el capítulo 14 y honestamente es una tristeza. Yo estoy esta mañana yo empecé a pasar mi tiempo a solas en el números 14. Yo quisiera compartir algunos pensamientos con ustedes de lo que salió, a ver si es de bendición, a ver si puedo explicarme. Yo no tengo, a veces como que tengo notas que como de guía, como para guiarme en lo que quiero decir. Esta mañana, ahora no tengo nada. Esto es simplemente compartir algo con ustedes. Entonces tengo un montón de pensamientos. Vamos a ver si puedo ordenarlos. Entonces, más o menos esto es lo que quisiera decir. En números 14 vemos la invalidación del pacto. Y esto obviamente no es la primera vez que Israel hace eso con el pacto de Moisés, pero es algo importante. Pero también lo más, no quiero decir lo más importante, pero lo que quiero compartir más que nada es esto, es como enseñar un principio. Entonces, para empezar, lo que tiene en esos capítulos, números 13 y 14 van juntos, ¿ok? Números capítulo 13 tiene la misión de los 12 espías. Dice que envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán. Y entonces Moisés escoge 12 de los líderes, les da instrucciones aquí, números 13 de 17 al 20 por allá. Ellos salen, hacen el reconocimiento de la tierra, 13 del 21 al 24, vuelven en el 25, dan su informe, hasta aquí está bien. Con esta palabra aquí abajo en el 13, 28, más el pueblo que habita. Entonces ahí es donde tenemos como una indicación de que eso como que va a ir mal. Y de hecho, pues hay 10 de los espías, Caleb y Josué, ellos no están de acuerdo con lo que dicen los 10, pero los 10 tienen un mal informe. Y con base en el mal informe, vea lo que tenemos en el capítulo 14. Y esto es lo que quisiera compartir con ustedes en este breve video, ¿ok? Breve porque tengo que ir a trabajar. Dice en el 14, ok, esto es después del mal informe. Los varones que subieron con él, con Caleb, dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Entonces hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Entonces también vimos a los hijos de Anac esta frase clave, ¿ok? Obviamente claves que destaca lo que Pablo destaca en Hebreos capítulo 3. Pablo, el autor humano del libro de Hebreos, se refiere a toda esta historia en Hebreos capítulo 3 y un poco de Hebreos capítulo 4.
y destaca este hecho de la incredulidad. La incredulidad empieza con los 10 espías, con su mal informe. Es un informe a nuestro parecer, a mi parecer, no al parecer de Dios, no conforme a la palabra de Dios, no es a nuestro parecer, ¿ok? Ahí está el problema, ¿ok? No están viendo este asunto con ojos de fe. Y luego dice entonces, con base en este mal informe, entonces toda la congregación, y aquí tenemos ese gran fracaso, todo este capítulo es, honestamente, es una tristeza. Si usted lee este capítulo, es una tristeza tras tristeza. Entonces toda la congregación gritó, dio voces, el pueblo lloró aquella noche, se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? ¿Okay? Están echando la culpa a Dios, ¿okay? Por su falta de fe, por su incredulidad, que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Ok, vea lo que yo apunté aquí a la parte de este versículo. Esta palabra va a ser muy importante. Decisión. Ellos acaban de tomar una decisión con base en su incredulidad. Ya no queremos intentarlo. Es demasiado grande, es demasiado difícil, es una dificultad insuperable. Tomaron la decisión entonces para volver a Egipto. Designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces, por supuesto, Moisés y Aarón y luego Josué y Caleb, ellos se meten para decir, hey, suave, Dios puede hacerlo, confiemos en Dios y ahí sigue la historia. Pero lo que quisiera destacar aquí, solo primero para ponerlo en contexto, porque lo que quiero es tomarlo a grandes rasgos primero. ¿Qué está pasando en la historia de Israel aquí? Porque tenemos que ponerlo en contexto y no es difícil. Vea, invalidaron el pacto de Moisés. Aquí con esta decisión, invalidaron el pacto de Moisés. ¿Por qué lo digo? Porque, vea los versículos que tengo aquí. Ellos entraron en un pacto. Eso es un pacto condicional con Dios. Éxodo 19, del 5 al 8. Ellos dijeron, todo lo que Jehová dice, vamos a obedecerlo. Al pie de la letra, todo lo vamos a obedecer. Y lo repiten en Éxodo 24, los versículos 3 y 7. Obviamente, no cumplieron con esto aquí en este pasaje. Decidieron apartarse de Dios y a su propio parecer designar líderes para llevarlos de vuelta a esclavitud en Egipto. Pero voy a hablar un poco acerca de Levítico 26, ¿ok? Del versículo 14 en adelante, especialmente el versículo 15. El versículo 15, vea. Levítico 26 es muy parecido a Deuteronomio 28. Lo que vemos en Levítico 26, primero como que se formaliza, luego en Deuteronomio 28 para la segunda generación, después de la muerte de la primera generación, el andar errante en el desierto. Y lo que tiene son bendiciones prometidas de los primeros 13 versículos de Levítico 26, del 1 al 13, tienen bendiciones. Dios dice, si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos, los pusieres por obra. O sea, si ustedes cumplen con su parte del pacto condicional de Moisés y saca bendición tras bendición en todos estos versículos, los primeros 13 versículos de este capítulo. Pero luego empieza la segunda parte y dice, pero si no me oyeres, si no hicieres todos pero si no me oyeres ni hicieres todos estos mis mandamientos, aquí está la condición. Esta es la condición del pacto de Moisés. Los israelitas, para experimentar la bendición que se prometió en el pacto de Abraham, ellos tienen que obedecer toda la ley de Moisés. Todo dice, estos mis mandamientos, todos. Pero luego vea lo que dice en el versículo 15. Y hermanos, vea,
Yo sé que hablo mucho acerca de la iglesia moderna y yo sé que en la predicación expositiva podemos evitar lo que sería, digamos, el interés de uno, lo que le llama la atención de uno. No estoy predicando expositivamente, estoy viviendo mi vida en mi tiempo a solas y cada semana veo más y más de la apostasía en la iglesia moderna. Y mil disculpas, no quiero caerle mal a usted que está escuchando este video, man. Muchísimas gracias por compartir esto conmigo. Es una bendición ver que hay gente viendo los videos, honestamente. Es un ánimo, es aliento espiritual, me edifica, ok, todo esto. Pero hermanos, la iglesia moderna la odio, la aborrezco. Es que vea la aplicación que se me salió a la mente con base en el siguiente versículo. Si no me oyereis, si no quiere oír la voz de Dios, o sea, la palabra inspirada de Dios, la palabra respirada por la mera boca de nuestro Señor y Creador Dios mismo, si no me oyeres ni hicieres todo, si no quiere obedecer, si no quiere someterse, todos esos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Y pero sale con versículo tras versículo tras versículo de castigo. Castigo 7 veces, castigo 10 veces, castigo de dispersión, castigo de cautividad. Pero es castigo tras castigo tras castigo. Una disciplina sobre la nación de Israel, el pueblo de Dios, la gente de Dios por su desobediencia. Pero hermanos, por favor, vean, fíjense en estas dos palabras. Si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos. Ok, menospreciar. Ok, el español no es mi idioma, mi primer idioma, obviamente. Entonces, a veces tengo que buscar palabras en el diccionario para definirlas porque no las entiendo a fondo o no las entiendo de completo. Pero menospreciar, sí, es que entiendo esta palabra, es apreciar menos de lo que debe. Si usted entra en una iglesia moderna hoy en día, yo le aseguro, pero le aseguro que hay un menosprecio hacia la palabra de Dios. Hay un menosprecio. ¿Quién está estudiando, metiendo las horas en el estudio de la palabra para enseñar bien, expositivamente la palabra de Dios y darle al buen alimento a las ovejas del Señor? ¿Quién está dando una abundancia de palabras de Dios con una confianza y una fe en la palabra inspirada y preservada del Dios mismo? Nadie. Yo he escuchado en mi iglesia, yo he escuchado pastores subir predicando del Antiguo Testamento diciendo, ay, disculpe hermanos, tenemos un mensaje del Antiguo Testamento. Ahorita en unas semanas vamos a estar en el Nuevo Testamento, entonces aguanten. ¡Qué menosprecio de la palabra de Dios! Y Dios dice, yo sé que este pasaje tiene que ver históricamente con la nación de Israel. Si Israel menospreciareis, si vosotros menospreciareis mis estatutos, va a haber castigo, disciplina, consecuencias. Porque ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que apreciemos la palabra de Dios por lo que es. La palabra inspirada, respirada. Son palabras respiradas de Dios, como palabras que yo estoy haciendo ahora con mi respiro. Es como leer la palabra de Dios, es escuchar la mera voz de Dios. Es lo mismo. La palabra escrita, inspirada, es la voz audible de Dios. Son las palabras de Dios. Pero vea la palabra que precede si desdeñares. Entonces yo tuve que buscar esta palabra desdeñar en mi diccionario. Desdeñar, ok, yo sé, usted puede ser que usted sepa, cómo es la definición de desdeñar, yo no, ok, tenga un poco de misericordia con el gringo. Entonces lo busqué en el mataburros para matar el burro. Desdeñar es tratar con desdén a una persona o una cosa.
Si usted tiene, es que desdeñar, aquí, Levítico 26:15, desdeñar la palabra de Dios es tratar la palabra de Dios con desdén. ¿Ok? ¿Qué es desdén? Desdén, definición. Indiferencia. Podemos parar ahí. La iglesia moderna, indiferencia. ¿Qué es lo que queremos en la iglesia moderna? Nuestros programas, nuestro tiempo de alabanza y adoración. ¿Qué es lo que queremos en la iglesia? Sentirnos bien. Es pura emoción, es pura carne. Es pura alma y muy poco espiritual porque hay una indiferencia increíble hacia la palabra de Dios, un desdén. También es despego que denotan menosprecio. Indiferencia y despego que denotan menosprecio. Si usted ve una indiferencia y un despego de la palabra de Dios en una iglesia, es una iglesia que desdeña la palabra de Dios. Despego o desapego es la falta de afición, es la falta de una inclinación, falta de amor, ahínco, empeño. Vea la palabra, alejamiento y desvío, alejamiento. Yo no sé si usted ha leído 2 de Timoteo. Si hay un alejamiento en los últimos días de la iglesia, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, como la primera frase que vimos en Números, a nuestro parecer. ¿Y qué? Apartarán de la verdad el oído. Tienen la verdad, tienen la palabra de Dios. Y apartan de la verdad el oído para volverse a las fábulas. Vendrán tiempos, son los últimos días. También debes saber esto, 2 de Timoteo 3, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué serán peligrosos? Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Ay, ese es el pastorcito que quiere verse con el pelo todo peluqueado y con su vestido y con los pantalonetas ahí todas apretadas como que nombre. Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos. Porque lo que queremos es a la tarima y poner las luces de teatro y vanaglorioso. Soberbios, porque creen que saben mejor que Dios. Oye, esta versión de la Biblia dice y otra versión de la Biblia dice, pero déjeme a mí decirle cuál es correcto y cuál debo corregir. Ajá, soberbio. Blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Traidores, especialmente al Señor Jesucristo. Si usted no se apega a la palabra de Dios con una posición de fe, pero fe hasta la coronilla, usted es un traidor a nuestro Señor y traidor también de los santos que vivieron antes de nosotros, que derramaron su sangre para que nosotros pudiéramos tener la palabra de Dios escrita, inspirada y preservada. Cada palabra de Dios, traidores. Impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que Dios. Deleites, programas, música, lo que me hace sentirme bien, más que a Dios. Tendrán apariencia de piedad. Dice iglesia afuera. A veces no. Porque tiene vergüenza de llamarse iglesia. Pero negarán la eficacia de ella porque negarán la eficacia de la palabra de Dios. Déjenme preguntarles. Si estamos aquí para llevar fruto para el Señor, fruto como sembrar semilla, como la parábola del sembrador, sembrar semilla, ¿en dónde está el poder para dar vida, para dar fruto? ¿En el sembrador o en la semilla? No, en la iglesia moderna es en el sembrador. Tenemos que cambiar el paquete. Tenemos que vernos todo chévere, todo cool, todo tuanis.
y tenemos que bajar las luces y tenemos que tener una musiquilla, tenemos que tener un parqueo amplio y alfombra y luego pues una máquina de humo y instrumentos y todo un equipo de sonido. Apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. La eficacia de la piedad, la eficacia está en la palabra de Dios. La palabra de Dios es más cortante que una espada. La palabra de Dios es la semilla. Nosotros, sembradores, simplemente sembramos la semilla predicando y hablando la palabra de Dios. Dios hará lo que quiere con su palabra. A esto se evita, porque estos son los que se apartan de la verdad. Entonces, cuando estamos hablando de desdeñar es tratar con desdén. Desdén es indiferencia y despego o desapego que denotan menosprecio. Si alguien menosprecia la palabra de Dios, tiene una indiferencia hacia la palabra de Dios y se desapega de ella. O sea, se aleja de ella, que quiere decir que se aparta de ella. Y nosotros pues llamamos esto apostasía. Entonces, en Levítico 26, con las amenazas que Dios da a Israel, su amonestación, si no me oyeres ni hicieres todos estos mis mandamientos, si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, todo esto resulta en invalidar mi pacto. Y esto es exactamente lo que vemos. Toda la congregación gritó, dio voces, Números 14:1. El pueblo lloró aquella noche, se quejaron contra Moisés, contra Aarón. Todos los hijos de Israel les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae a Jehová a esta tierra para caer a espada? Que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Ese es un desapego, es un menosprecio, ¿ok? Eso es desdén. Y decían el uno al otro, designemos un capitán. Tomaron su decisión, volvámonos a Egipto. Y en esto invalidaron el pacto de Moisés. Aquí, Levítico 26, versículo 15. Esto es lo que está pasando a grandes rasgos en Números 14. En Números 14, obviamente, es cuando Dios dice que todos van a morir en el desierto. Dice, esto es Números 14:33. Vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, ¿ok? Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, Jehová, he hablado así, haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y ahí morirán. Entonces, ellos invalidan el pacto, Dios les castiga, dice que ustedes van a andar 40 años en el desierto y toda esta primera generación va a morir en el desierto. Okay, esto es lo que Dios pronuncia sobre ellos. Esto es lo que sucedió a grandes rasgos en la historia. Entonces, aquí es donde empieza, toda la historia de Números, pues gira alrededor de este capítulo. Aquí está el gran fracaso. Y aquí es también, solo para mencionarlo, es como para ponerlo en el contexto. Es por eso que vemos Deuteronomio. Deuteronomio, que quiere decir Deutero, es segundo nomio, como nomos es ley. Es la segunda vez que Dios le dio la ley a Moisés, por Moisés, a la nación de Israel. Porque la primera generación que entró en el pacto con Dios, ellos invalidaron el pacto y quedaron muertos en el desierto. Entonces se levantan la segunda generación, sus hijos, y esta segunda generación Dios le da la ley otra vez, Deuteronomio, segunda vez a la segunda generación, y es donde Dios como hace una reconciliación con ellos. No es la palabra que quiero, es como, no es reconciliación, es restauración, ¿ok? Es una restauración ahí bajo el pacto de Moisés, y también en Deuteronomio 29 y 30 es donde vemos la importancia de formalizar un pacto como el pacto palestino. Entonces, en el pacto palestino,
Dios le da a Israel sabiendo que ellos van a seguir invalidando el pacto por su incredulidad, por su desobediencia, por su desdén y su menosprecio. Entonces Dios les da a los judíos individuos un pacto como un mecanismo legal para restablecerse en una buena relación con Dios cuando invalidan, la nación invalida el pacto. Esa es la importancia del pacto palestino. Pero volviendo a esto de lo que es de nosotros y lo que quisiera decir, como vemos obviamente que invalidaron el pacto de Moisés, van a morir. Entonces Dios pronuncia la sentencia de muerte sobre la primera generación por su incredulidad. La incredulidad los lleva a la desobediencia y la rebelión y ellos quieren ya volver a Egipto. Y Dios dice, no, ustedes van a morir en el desierto. Listo. Entonces hay un principio aquí en este capítulo. Este es Números 14, o que es como que la segunda página. Es un capítulo bastante largo, tiene 45 versículos. Entonces, antes lo que vimos es, lo que vimos en los primeros 7 versículos es la decisión de la nación de Israel de poner como a un líder para volver a Egipto. Empiezan Moisés, Aarón, Josué, Caleb a tratar de convencer a la nación de no hacerlo. Y es aquí en donde como que retomamos el capítulo y lo que está pasando. Entonces, no, es que ellos no convencen a la nación de Israel, porque dice, toda la multitud habló de apedrearlos. Entonces, la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo y Jehová dice, yo heriré de mortandad, los destruiré. Dios dice, no, ya, hasta aquí, voy a destruir todos ellos. Y Moisés, con su petición delante de Dios, dice que perdone a la nación, por favor. Entonces, Jehová dice, yo he perdonado conforme a tu dicho, más tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto, el desierto, es la primera generación. Me han tenido ya 10 veces, me han tentado 10 veces y no han oído mi voz, ¿ok? No quieren desdén. Tiene desdén para mi palabra. Menosprecio, es que menosprecia mi palabra. No verán la tierra la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado lo verá. Okay, entonces Dios está pronunciando la sentencia, el castigo, la disciplina sobre la primera generación de incrédulos. Pero vea la palabra en el versículo 24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ok. De lo mucho que podemos sacar de este capítulo, mucho en cuanto a aplicaciones prácticas, principios eternos que podemos aplicar. Yo quisiera que ustedes vean esto. Vean el contraste en las decisiones. Caleb, un hombre de fe, mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, Caleb decidió, vio lo mismo, oyó lo mismo que los demás, oyó la palabra de Dios, era uno de los espías, se metió en la tierra prometida para espiarlo, reconocerlo, entonces él vio lo mismo que los demás, pero tenía otra decisión, él tomó otra decisión, decidió ir en pos de Jehová. Entonces es una elección, es una decisión propia. Entonces, cuando vemos la nación de Israel, ellos toman su decisión con base en su incredulidad. Ellos dicen, no, tenemos que poner unos líderes para volver a Egipto. Ya no queremos nada más que ver con Dios. Menospreciaron la palabra de Dios, desdeñaron la palabra de Dios, se alejaron de Dios y se apartaron de la verdad. Luego en el capítulo dice, ellos como que tiene su momento de arrepentimiento y ya quiere meterse en la primera generación, quiere meterse en la tierra prometida para tomarla. Y Moisés dice, no lo haga. Dios ya pronunció la sentencia, el castigo, ya no lo haga porque quebrantáis el mandamiento de Jehová. Es otra vez, es rebeldía de parte de ellos.
porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros y caeréis a espada, pues por cuanto, esa es la razón, os habéis negado a seguir a Jehová. Por eso no estará Jehová con vosotros. Es una decisión. Entonces, vea el contraste, comparar estos dos versículos y el contraste que tenemos. La incredulidad en el pueblo. Os habéis negado a seguir a Jehová. Es la incredulidad de desdeñar la palabra de Dios, de menospreciar la palabra de Dios, de actuar conforme a su propio parecer, en vez de simplemente decidir ir en pos de Jehová, ir en pos de Dios, decir, ok, yo veo los hechos, entiendo lo que la palabra de Dios dice, ok, el enemigo es grande, se ve muy difícil tomar toda la tierra prometida, sin embargo, Dios dijo que sí, entonces yo voy a creer en Dios. Es una decisión, hermanos. Entonces, vea, yo pongo esto aquí y luego quisiera como que sacar el principio. La verdadera fe bíblica siempre produce una decisión. Es como dice en el libro de Santiago, la fe sin obras está muerta. ¿Por qué? Porque una fe en Dios siempre produce una decisión. Usted no puede decir, yo tengo fe que Dios va a proveer sin que usted actúe. Tome una decisión para actuar con base en lo que usted dice que cree. La fe, la verdadera fe bíblica, siempre produce una decisión. ¿Ok? Exactamente como la incredulidad, su menosprecio de la palabra de Dios, el desdén por la palabra de Dios, alejarse de la palabra de Dios, no tomar la palabra de Dios en serio, no poner la palabra de Dios en en el lugar principal que debe ocupar, que tiene primacía. Si usted pone algo encima, es que nosotros como que para atraer a los inconversos a la iglesia necesitamos como una música que a ellos les gusta. No y mil veces no. ¿Qué dice la Biblia? Que cuando nos congregamos, ¿cuál es el propósito de la iglesia local? Es la edificación de los santos. Entonces, aún los cantos deben edificarnos. ¿Cómo somos edificados? ¿Cómo es que se edifica el creyente? Por medio de la palabra de Dios. Es lo que dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Por medio de la palabra de Dios, no por medio de la pachanga. La pachanga alimenta las emociones, los sentimientos. Ay, me siento bien, me motiva. Ese es lo que hace la música, pero Dios dice que debemos cantar. La letra es lo más importante, cantar, y deben ser cantos que toda la congregación pueden cantar. Fíjese, si usted asiste a una iglesia como yo, una iglesia que tiene los cantos contemporáneos, fíjese a su alrededor de cuántas personas están cantando. Son muy pocos, porque yo no conozco digamos la melodía, yo no conozco la canción, mucho menos cómo meter las palabras en la melodía. Me descompuso. Ok, es música para escuchar, música contemporánea, no es música para contar congregacionalmente. En cambio, los himnos, cuando cantamos los himnos, es más suave, es más fácil de seguir. Y es más fácil que toda la congregación cante algo más, con un ritmo un poco más despacio, con música más calmada, y luego una letra fácil de ver y entender, y una letra que uno puede entender, masticar, ¿ok? Doctrina. La incredulidad siempre produce una decisión. Si alguien menosprecia la palabra de Dios, si alguien tiene desdén por la palabra de Dios, eso va a resultar en una decisión. Os habéis negado a seguir a Jehová y tomaron su decisión, volver a Egipto. En cambio, Caleb, mi siervo Caleb, él decidió ir en pos de mí, porque era un hombre de fe, vio lo mismo que ellos. Oyó lo mismo que ellos, la ley, la palabra de Dios, pero él tomó una decisión con base en la fe. Verdadera fe bíblica siempre produce una decisión. Entonces, en esto lo que, vea, ok, hay tres cosas, hay tres palabras. Fe,
los hechos, no como el libro, pero los hechos, digamos, como acontecimientos que son hechos y luego sentimientos. Y vea lo que pasa. Esto va en orden, ¿ok? Nosotros, bíblicamente, este es como debe ser. Nosotros tenemos una fe que se basa en los hechos, ¿ok? Los hechos, ¿qué es lo que queremos decir de los hechos? Los hechos, historia, ¿ok? Como por ejemplo, Cristo Jesús vivió, es un hecho histórico. Cristo Jesús murió crucificado, es un hecho comprobado por la historia, comprobado por historiadores, aún seculares, por escritos que no son de la Biblia, es un hecho. La resurrección de Cristo Jesús se comprueba tanto con los hechos históricos que se puede probar y comprobar en un tribunal de justicia aún hoy en día. Hechos, historia, hechos, ¿ok? Tenemos toda la palabra de Dios. Es por eso que la palabra de Dios, la Biblia, nos viene dentro del contexto de la historia, porque Dios quiere que nuestra fe se basa en los hechos. Dios no está requiriendo que nosotros tengamos fe en la nada. Dios dice que la fe que se requiere es como un grano de mostaza. Así, aquí está mi grano de mostaza, ¿ok? Aquí está lo que requiere de fe. ¿Por qué? Porque tenemos tantos hechos que no requiere mucha fe para creer, para la salvación y para creer en Dios. Hechos. Entonces, esto tiene más que ver con nuestro intelecto, ¿ok? ¿Por qué? Porque con nuestro intelecto, con la mente, evaluamos los hechos y decimos, wow, eso sí es la verdad. Es la verdad, ¿ok? Entonces ponemos nuestra fe en los hechos que nos vienen por la palabra. Y esto resulta en sentimientos, lo que sentimos, o sea, nuestras emociones, ¿ok? Y ahora, no hay nada malo en las emociones. El intelecto, realmente el intelecto nos puede convencer, pero el intelecto muy poco mueve a la gente. Son las emociones que mueven a la gente. ¿Ok? Si usted ve una manifestación en las calles, que son muy populares ahí en América Latina y también en los Estados Unidos en los últimos años, ¿ok? Manifestaciones en la calle. Todo esto empieza con algo que sucede, como algo lógico, que la gente dice, no, hombre, eso está mal, ¿verdad? Quieren presentar su demanda o lo que sea, pero lo que mueve a la gente a la calle es la emoción. Entonces alguien se para gritar y luego mueve a la gente como que mueve por las emociones, ¿ok? Es por eso que vemos en el fútbol que la gente como que llena los estadios, porque es que los sentimientos, las emociones mueven a la gente. Pero lo que nos convence y en lo cual tenemos nuestra fe son los hechos, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa hoy en día en la iglesia moderna? Es que ponen los sentimientos primero para luego poner su fe en los sentimientos y dejar que los sentimientos y la fe como que definan lo que son los hechos. Sentimientos. Otra vez, en cuanto a los sentimientos, estamos hablando de emociones. Entonces, ¿cuántas veces hemos oído a alguien decir, ay, siento que Dios quiere que yo haga tal cosa? Siento que Dios me está guiando a decir tal cosa. Siento que Dios quiere que... ¿Qué están diciendo? Yo estoy dejando que mis sentimientos determinan lo que yo debo creer. Entonces, dejamos que nuestra fe se base en los sentimientos, en las emociones. Y esto entonces... dejamos que nuestra fe en los sentimientos determine los hechos. O sea, yo siento que Dios quiere que yo sea misionero a la China. Entonces, es un hecho. Dios quiere que yo sea misionero en la China. Entonces, es poner su fe en los sentimientos y dejar que esto determine sus
lo que usted cree que es un hecho en su vida. Esto es lo que hace la iglesia moderna. ¿Qué es lo principal en una iglesia moderna? Porque usted entra en una iglesia moderna, ni siquiera tiene púlpito. Si usted entra en una iglesia tradicional, si usted ve fotos de una iglesia tradicional, ¿qué es lo que tiene? En el mero centro de lo que sería la tarima, o ahí en el mero centro de la frente, ahí en frente de toda la congregación, es un púlpito de madera para elevar la palabra de Dios. Y el hombre que predica se pone detrás del púlpito para que la gente se enfoque en la palabra de Dios y la predicación de la palabra de Dios. Entonces, lo principal, lo primordial es la palabra de Dios. Pero hemos quitado el púlpito. ¿Cuántas iglesias ya no tienen púlpito? Ay, pero es que no queremos estorbar. Entonces, aún muchos no predican con Biblia. Ay, tiene su iPad o su teléfono o algo así. Y por supuesto, yo sé que tiene sus notas o lo que sea. Pero es un menosprecio. Es un menosprecio a la palabra escrita que Dios nos ha dado. Es la Biblia, ¿ok? Biblia que Dios ha preservado a través de los años, de los siglos. Y quitan el púlpito. Y saben, aún he visto la hipocresía de un pastor, un predicador que tiene una Biblia, pero que tiene sus papelitos de sus notas en la Biblia. No está predicando la Biblia, está predicando de sus notas, pero tiene una Biblia ahí como para fingir. Para decir, ay, no, esto es Biblia. Cuando está predicando cualquier cosa que le parece. Entonces, ¿qué tiene la primacía en una iglesia moderna, en una iglesia apóstata de estos últimos días de la iglesia? Es la música. Ok, y vea, yo hablo mucho de la música, yo sé. Porque vea, la música es lo que está arruinando la iglesia. La falta de la palabra de Dios y reemplazando la palabra de Dios, la verdadera edificación espiritual por algo fingido en la música, ¿ok? Eso es algo falso que levanta las emociones, que me hace sentirme bien, que es una espiritualidad falsa, porque no es edificación por medio de la palabra de Dios. Vea lo que pasa, es que con la música podemos como que levantar a la gente, podemos que siempre mover a la gente se mueve por las emociones. Entonces, si quiere jalar a la gente, si quiere meter a la gente ahí como que eso, que tiene que, buena música, y luego justo antes del mensaje, ahí tenemos música más calma, ¿ok? Para calmar a la gente, para bajar las emociones, para que puedan sentarse tranquilos y escuchar un mensajito de 20 minutos del parecer del predicador. Los sentimientos vienen primero. Y dejan entonces, en la iglesia moderna, dejan que la fe se basa en los sentimientos. Es que yo me siento muy de cerca con Dios hoy. Sí, claro, estoy fornicando. Anoche como que me emborraché. Tengo cocaína y metanfetaminas ahí en mi casa. Pero hoy canté canciones a Dios y me siento muy de cerca. Muy de cerca. Entonces, yo estoy de cerca. Y entonces creemos que podemos establecer hechos con base en nuestros sentimientos. Esto se llama apostasía. Apostasía. Porque es apartarse de la verdad, es menospreciar, desdeñar la palabra de Dios y reemplazar la palabra de Dios con sus propios sentimientos, con las emociones. Entonces, debido a que no tenemos en la iglesia moderna una fe en la palabra de Dios, lo que tenemos que hacer como para mover a la gente es recurrir a los sentimientos. Esta es la iglesia moderna. Y un pasaje más, como dije, no tengo notas ni nada de eso, como simplemente son pensamientos que se me han salido hoy. Cuando vemos esto de la diferencia entre Caleb aquí, que decidió ir en pos de Jehová,
Y el pueblo de Dios, la mayoría, que tomaron su decisión también, os habéis negado a seguir a Jehová, ¿cómo es? Ellos pues desdeñaron, como aquí, si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, ellos invalidaron el pacto haciendo esto. Cuando ellos rechazaron la palabra de Dios, rechazaron la fe y empezaron a actuar conforme a su propio parecer, a sus propios sentimientos, Entonces, cuando esto sucede en una iglesia local, en la iglesia moderna, yo quisiera mostrarles lo que Dios dice acerca de esto. Esto es 1 de Corintios, capítulo 3. Este capítulo o este pasaje es bien conocido, es el pasaje que tiene que ver con el tribunal de Cristo. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros, fíjese muy bien. Pablo está hablando a vosotros de la iglesia local de Corinto. Vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, Pablo no se incluye en este edificio. Vosotros sois el edificio, La iglesia local es el edificio. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, otro edifica encima, cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces, vemos otra vez el propósito de la iglesia local aquí, edificar a los santos, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Esta es nuestra salvación. Si sobre este fundamento alguno edificare, aquí viene la edificación, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Vea, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, es el día del juicio, es el tribunal de Cristo, pues por el fuego será revelada la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Es la obra para edificar y sobreedificar sobre el fundamento de nuestra salvación. Propósito de la iglesia local es edificar a los santos, Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿cómo es? ¿Dónde están? Con plata, piedras, oro, plata, piedras preciosas. Listo. Si la obra de alguno que se sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, madera, heno, hojarasca, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, porque la salvación no es por obras, pero la recompensa de la herencia sí. Pero lo que quisiera destacar aquí para terminar mi tiempo a solas. Esto es lo que salió en mi tiempo a solas. Vea. Si la obra de alguno se quemare y él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Bien, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El individuo cristiano no es el templo de Dios. El cristiano individuo es el tabernáculo de Dios. Saque su concordancia, fíjese en las palabras, Cada palabra tiene importancia. Preste atención a lo que dice la Biblia. Cuando se refiere a los creyentes como el templo, se refiere a vosotros en plural, porque se refiere a la congregación, la iglesia local. El templo es el lugar de la manifestación de Dios que es fijo. El tabernáculo es el templo portátil. Entonces, este cuerpo es portátil, es el tabernáculo. Dios mora aquí. Pero la iglesia local no existe hasta que nos reunimos en un solo lugar. Y cuando nos reunimos 2 o 3 en un solo lugar, Jehová Dios mismo está con nosotros, en medio de nosotros es el templo. ¿No sabéis que sois vosotros, miembros de la iglesia local, templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Fíjese en esto. Esta es la exhortación con la cual los dejo. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Y yo tengo algunos apuntes. Cambiar la estructura, el propósito o lo que sea de la iglesia local, cambiar lo que la Biblia dice, cambiar el enfoque, cambiar lo que debe ser lo primordial, cambiar el propósito de la iglesia, es destruir el templo de Dios.
porque ya no es el templo de Dios, es el templo de su propio parecer. Así es la iglesia moderna. Liderazgo masculino, eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere pastoras. Quiere que una iglesia sea autónoma, muy popular hoy en día. Tengo un campus aquí, otro campus allá, y yo soy el papa. Entonces, mando mi mensaje por video. Libro, capítulo y versículo. ¿En dónde dice eso en la palabra de Dios? Iglesias locales en la palabra de Dios son autónomas. Predicación y enseñanza de la Escritura. ¿Para qué? Para el propósito, cumplir con el propósito de la iglesia local, que es la edificación de los santos. Y aquí tengo los versículos. Hermanos, Números 14 es uno de los capítulos más tristes de la palabra de Dios. Toda una generación perdió su vida porque ellos menospreciaron la palabra de Dios, desdeñaron la palabra de Dios y recibieron el castigo de Dios. Y si usted cree que hoy en día uno puede hacer lo mismo, destruir el templo de Dios por su menosprecio, por su desdén hacia la palabra de Dios y escaparse de la disciplina y el castigo de Dios, no, señor, no, señora, porque Dios dice, Dios le destruirá a él. Preste atención a esta comparación y este contraste. Caleb decidió ir en pos de Dios. El pueblo de Dios se negó a seguir a Jehová. Vea, la verdadera fe bíblica siempre produce una decisión. Exactamente como Caleb. Ir en pos de Jehová con base en los hechos, no los sentimientos. Yo aborrezco cuando alguien trata de manipular mis emociones. Lo aborrezco. Es por eso que no me gusta la música contemporánea. Eso es pura manipulación de emociones. No. Entonces quiere ser como Caleb, decidir ir en pos de Jehová. No menosprecie la palabra. No desdeñe la palabra. Que la palabra tenga prioridad. Principalmente ahí, primacía ahí en su vida. O si no, la incredulidad siempre produce una decisión también. Os habéis negado a seguir a Jehová. Entonces no va a seguir a Jehová, se aparte de la verdad para meterse en lo que es lo que bien le parece, ¿ok? Como aquí, a nuestro parecer. ¿Qué es lo que usted quiere? Porque su fe en Dios va a resultar en una decisión. O su incredulidad, su falta de fe en Dios va a producir una decisión. ¿Cuál es la decisión que usted quiere tomar hoy? Una decisión de fe, una decisión de incredulidad. Dios me ha dado su palabra escrita en un idioma que yo puedo entender, en un libro que yo puedo agarrar con la mano, leer, marcar y aprender. Y lo que quiero es aprenderla para hacer lo que ella me dice. Que tenga un buen día. ¿Ok? Gracias por escucharme hasta este punto. Si me ha quedado o si ha quedado conmigo hasta aquí, Nos vemos en el próximo. En serio, pásela bien, Pásela bien en el Señor. El tiempo es poco. No nos queda mucho tiempo. Que seamos fieles a la palabra de Dios, al pie de la letra.